Después de que yo hice negocio con mi madre, de que solamente dejé de visitar a mis primos, yo se los he dicho muchas veces, porque yo gastaba mucho dinero allá y me decía, solamente aparta $5 para la ofrenda y eso es todo. Y me gustó eso, me gustó. Así yo comencé a venir a la iglesia, así, aunque a usted no le guste, pero yo así comencé a sentarme allá donde está Samuelito en esa banquita. Ahí me sentaba, todavía se siente, ¿da Samuel ahí? Ahí. Y después de que me comenzó a interesar la palabra de Dios y vi que en realidad estar aquí presente era mucho más mejor. Pero después sentía unos bombardeos terribles. Que cuando salíamos del culto, lo primero que le decía a mi mamá, oye, ¿si para qué le cuentas todo eso al pastor? ¿Para qué le dices todos mis problemas? ¿Para qué le dices todo lo que yo hago? ¿Para qué le dices todo lo que yo pienso? Dice, no, mijo, yo no le digo nada a él. Entonces me di cuenta que Dios en realidad habla. Pero yo me di cuenta porque yo le prestaba mucha atención a lo que decía. En otras palabras, yo empecé a escuchar la palabra de Dios con mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué con mi corazón, pastor? Porque me hacía efecto. Me hacía efecto lo que estaba diciendo él. Me hacía. Y cuando usted escucha la palabra con el corazón, aunque el predicador vaya por donde vaya, pero usted agarra con su corazón lo que Dios le quiere hablar, eso le va a hacer efecto a su vida. Y eso no lo va a dejar regresar de la misma manera. Le va a incomodar, le va a provocar una reacción. Ahí usted va a decidir si creerle o no creerle. Pero regreso, dije, comienzo a predicar y Dios nos hizo, mi hermano, a nosotros, espero que usted se alegre, Dios nos hizo con una delicadeza tan maravillosa que usted y yo no podemos vivir sin Dios. Escúcheme bien, no podemos vivir sin Dios. Es sorprendente, mi hermano, la manera en que Dios nos creó a nosotros, a esa dimensión de que usted y yo no podemos vivir sin Él. Nos hizo con esa sensibilidad, mi hermano, de que no podemos vivir sin Él, no podemos vivir. El día, una vez más, que decidamos dejar la presencia de Dios, el día que decidamos en realidad, como nos pasó a muchos de nosotros, que dice la misma Biblia que los que vivíamos sin Dios, a veces no nos queremos recordar la manera de vida que llevábamos. Pero cuando comenzamos a experimentar vivir con Dios, mi hermano, yo todos los días quería estar aquí en la casa de Dios. Todos los días, mi hermano, todos los días. Se me hacían bien cortitos los servicios. Y eso que terminaban a las 10 los regulares. Cuando había eventos hasta las 12. Escuché, todo lo que se hablaba me llamaba la atención. Yo quería aprender de todos. Aleluya. Porque me di cuenta que algo diferente había en mi vida. Trataba yo de hacer lo malo y me sentía mal. No sé si a usted le pasa eso a veces. Si usted todavía hace lo malo y no siente nada, es que usted a lo mejor ya está muerto hace rato. ¿Por qué? Porque los vivos sienten. Aun cuando alguien te toca hasta la ropa, aleluya, tú sientes algo. Pero en la vida espiritual también se siente. Pero cuando usted ya no siente nada, usted no siente nada, usted va de camino a la muerte ya espiritualmente. O hace rato que si usted no siente celos, aleluya, por buscar la presencia de Dios,
usted hace rato que está muerto. Si usted no saborea la presencia de Dios en su vida, si usted no saborea la palabra de Dios, aleluya. Yo a veces hasta me tengo que levantar desesperado y ponerme a leer la Biblia. Me tengo que levantar, mi hermano. Aleluya. Algunos de vez en cuando reciben un texto a la 1 de la mañana. Porque siento que me hace falta la vida si no leo la palabra de Dios. Pero si usted no siente nada, a veces me provoca una desesperación el orar. Y siento que si no oro me muero. Aleluya. No sé usted de qué manera ve el cristianismo, aleluya. Pero a lo mejor por eso usted tiene muchas complicaciones en su vida espiritual. Y si tiene complicaciones en la vida espiritual, no se diga en la vida carnal, usted tiene terroríficos problemas. Porque después es peor. Dice la Biblia que es peor después. El usted descuidar su vida espiritual. Algunos dicen, no, que como ya no sirvo, como yo no tengo ningún compromiso, hermano, es peor para ti. Es un tormento psicológico que tienes después. Por eso no nos conviene. Pero Dios, mi hermano, escúcheme bien, Dios nos hizo de una manera maravillosa de que podemos vivir en su presencia. Aleluya. Y en su presencia, dijo el salmista, ¿cómo dijo el salmista? En su presencia hay ¿qué? Hay plenitud de gozo, hay delicias para siempre en la presencia. Entonces yo no entiendo si usted está en la presencia de Dios y todavía me arruga el rostro. Aleluya. Aleluya. Todavía no le puedo sacar. Si usted está en la presencia de Dios, usted debe de brincar un poquito, aleluya, de gozo, de alegría, porque eso es lo que provoca la presencia de Dios, aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Ahora que nos estamos levantando más a orar con la hermana Leti juntos, aleluya. De repente le veo bailando en la cocina y le digo, ¿es espiritual o es en la carne? Dime, mujer. Y me hace unos pasitos raros, aleluya. Y le digo, ¿me estás seduciendo o qué? No, ando gozosa en el espíritu. Aleluya. Mi hermano, la presencia de Dios provoca algo, aleluya, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. La presencia de Dios provoca algo, aleluya. Bueno, es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. En su presencia hay ¿qué? Hay plenitud de gozo, delicias, aleluya, para siempre. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Por eso cuando usted canta este cantico, que tu presencia vaya conmigo, en otras palabras, usted le está diciendo a Dios, Señor, yo siempre quiero vivir gozosamente. Si usted después de que cantó este canto y me sale con una cara arrugada ya, yo no le voy a decir que usted es cristiano. Algo tiene que creer usted por lo menos. Aleluya. Pero hay un problema serio que ocurrió entre los seres humanos también. Fíjese la manera en que Satanás cambió la manera de pensar de Adán y Eva, la manera en que Mario pensar. Ellos sabían que la vida estaba en la presencia de Dios. Escúcheme bien. Y es lo que le pasa a muchos creyentes, a muchos seres humanos. ¿Cómo comenzaba el primer versículo que la hermana Glenny estaba leyendo? ¿Cuántos se recuerdan? Esto acaba de pasar. ¿Cómo era? ¿Cómo decía el primero al segundo? Yo recuerdo bien, yo estaba ya encerrado. ¿Cómo decía? No, ¿qué? No confíes en tu ¿qué?
en tu propia prudencia. No confíes en tu propia prudencia. Este es uno de los peligros más grandes en nosotros, los seres humanos. ¿Qué fue lo que descubrió y cambió la manera de los seres humanos? ¿Sabe cuál fue? Que el ser humano descubrió, escúcheme bien, con el engaño de Satanás. Satanás no le dijo que iban a perder la presencia de Dios. No le dijo eso. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Adán y Eva? Que iban a ser igual a ¿quién? A Dios. Entonces dijeron, espérate, si disfrutamos teniendo la presencia de Dios, ¿qué nos va a pasar donde nosotros mismos seamos dioses? Por eso Eva se convenció más rápido. Eva por eso se convenció más rápido, aleluya. Pero cuando pasaron ellos su experiencia, y es hasta ahorita lo que el ser humano ha estado experimentando. ¿Qué es, pastor? Es sobrevivir en su propia sabiduría. Usted sabe que usted es sabio, mi hermano. Déjeme decirle algo. El ser humano es sabio, porque Dios lo hizo con sabiduría e inteligencia. Escúcheme bien. El ser humano es sabio, es demasiado inteligente. El problema es que a veces usamos la sabiduría de una manera equivocada. Pero somos sabios, somos inteligentes. Aleluya. Que algunos lo desarrollen en su habilidad es diferente. Pero cuando usted, mire, cuando usted se propone aprender algo, usted lo aprende. Inténtelo. En verdad, inténtelo. Pero si usted se propone aprender algo, a desarrollar algo, aleluya, usted lo logra. Si usted se dispone a practicarlo, le va a tomar a lo mejor algún tiempo. Pero si usted no desmaya y usted se enfoca en aprenderlo, usted se va a dar cuenta que en realidad sí es sabio. Yo un día me di cuenta que yo en verdad soy sabio. Escúcheme bien. Que la tengo que desarrollar es mucho más mejor. Pero el error es que el ser humano ha sobrevivido en su propia opinión, en su propia manera de pensar. Y en su propia manera de pensar es por eso que el ser humano se defiende, crea cosas para protegerse. Escuchen bien. El ser humano era tanta la confianza del ser humano ante Dios que no necesitaba una casa. No necesitaba que lo cuidaran de los animales. No necesitaba ropa. Era la confianza de Dios que tenían ellos. Era la relación con Dios. Ellos no necesitaban nada. Pero cuando se dio cuenta que él podía valerse de sí mismo, el día que tú lo hagas vas a ser como él, vas a ser un Dios. No lo necesitas para sentir esto. Oh, mi hermano, cuando usted y yo comenzamos a pensar de esa manera, nos vamos a dar cuenta, aleluya, que no somos los mismos ya. Yo no necesito orar, yo no necesito ir al culto, yo no necesito leer, yo no necesito esto. El ser humano se ha metido eso en la mente. Se ha metido eso en la mente. Y por eso estamos en la condición en que estamos. A veces hay muchos sobreviviendo personalmente, voluntariamente. Mire Jairo, mi hermano. Jairo dice de los evangelios que él estaba tan confiado en el Señor. Él era un maestro, aleluya. Era un líder de la sinagoga. Le pasó lo mismo que a Adán y a Eva, a Jairo. Él estaba completamente seguro que si Jesús iba a su casa, su hija iba a sanar. Otro evangelio dice que
su hija iba a resucitar. En otras palabras, ya estaba muerta. Pero el evangelio, uno de los evangelios recalca así, donde él sabía que si Cristo iba a su casa, esa era la confianza. Él no solamente creía, escuche bien, no es lo mismo creer que confiar. La gente que confía, que cree, tiene el peligro a desmayar en el camino. Muchos creyeron en el camino, y eso le pasó a muchos patriarcas que se quedaron simplemente creyendo, pero no desarrollaron la confianza en Dios. Abraham le creyó a Dios, ¿sí o no es cierto? Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Y de repente oye Abraham unas palabras que le dice la esposa: ya viste, Abraham, que Dios me hizo estéril, y la amargura que traigo y todo lo que traigo es por causa de Dios. Abraham le creyó también a ella. Le creyó. ¿Y qué le pasó? Después de que le creyó, pero ya Dios le había dicho que sobre de ellos Dios iba a levantar ¿qué? Naciones iban a ser, una nación poderosa. Ya Dios se lo había dicho. No es lo mismo el capítulo 16, 17, 18, 19 que el capítulo 22. No es lo mismo, no es el mismo Abraham. Aleluya. En el capítulo 22, Abraham no creía en Dios, Abraham confiaba en Dios. Porque entonces Abraham le dice al hijo: mío, mi hijo, el que me llamó, el que yo oí la voz, el que me sacó de mi nación, él me prometió que sobre mí iba a nacer una nación, y yo ya la estoy viendo. Aleluya. Y él sabe cómo lo va a hacer, pero él lo va a hacer. El problema es que nosotros hemos aprendido a creerle a Dios, pero no hemos aprendido ¿a qué? A confiar en Dios. Jairo iba completamente convencido de que si Cristo iba a su casa, su hija iba a sanar. Pero cuando ya estaba al punto de Jesús arrancar, dice la escritura que se oyó una voz. ¿Cómo decía esa voz? ¿Cómo decía? Número uno, le dijeron: ya no molestes al maestro, ya no lo molestes. Oh, ya no lo invites, ya no lo invites, ya no vale la pena. Oiga, hermano, ¿cuántas veces hemos pensado de esa manera? ¿Para qué oro? ¿Para qué me comprometo con Dios? ¿Para qué? Si siempre he orado y nunca me ha respondido. Aleluya. Estaba hace rato sentado con mi esposa, estábamos comiendo y estábamos viendo una reflexión de una anciana. De una anciana que vivía en el desierto de Arizona. Salía de su casa, ella sola, sufría de hambre y todos los días en la mañana se quejaba con Dios: Señor, mira, no tengo que comer. Y le echaba la culpa a Dios. Salía para allá, iba a buscar leña y no encontraba. Se volvía a quejar de Dios. Iba caminando y se tropezaba y se lastimaba el pie y le echaba la culpa a Dios. Encontró una poquita de leña, agarró el manojo y en el manojo iba una serpiente y la mordió. Y le dice: oh Dios, cuando quería confiar en ti, mira lo que me pasó. Era tanta su molestia con la vida y con Dios que se encerró en su casita y comenzó a gritar sola.
Y de repente comienza a oír un toquido en la puerta. Y le dijo: hasta aquí adentro me vienen a molestar, no me dejan vivir en paz. Dice: voy a ver quién es, a ver quién es. Oiga, tiene cosas buenas a veces el Facebook, a veces ahí, eso está ahí. Tiene cositas, no todo, no, una cosita buena tiene ahí. Y la anciana dice: voy pues, y abre la puerta, y era un ángel. Y cuando lo vio, dice: wow, le cambió el rostro. Y le dice el ángel: ¿por qué estás tan enfadada? ¿Por qué estás tan enfadada con la vida y con Dios? Y la anciana le contó todo su repertorio. Y le dijo el ángel: ¿Qué quieres que? Voy a ir con Dios, ¿y qué quieres que le diga? Dile a Dios que por qué me tocó vivir esta vida de sufrimiento. Dile: ¿y cuándo se me va a acabar? Y el ángel se fue a la presencia de Dios y le dice: mira, Dios, allá abajo hay una anciana, te traigo un recado. Allá abajo hay una anciana con estas características. Dime, ¿qué quieres? Voy a regresar con ella. Dime, ¿qué quieres que le diga? Y le dice Dios: dile a la anciana que va a morir sufriendo. Y el ángel se le queda viendo. ¿Cómo yo le voy a dar eso? Dios, si ya está enojada, ¿cómo quieres que yo vaya y le diga a esta anciana que va a morir sufriendo? ¿Cuántos quieren morir sufriendo? Bueno, si usted no quiere morir sufriendo, va a hacer esto. ¿Va a comenzar a qué? Dígalo fuerte. Confianza total, puesta. No, pero usted no lo, ya ve, usted no lo quiere decir con entusiasmo. Como que del cielo le están aventando una foto. Dígalo fuerte. Dios requiere confianza total. Dios requiere confianza total. Solamente que en Dios. Y Dios le dice al ángel: dile a la anciana que va a morir sufriendo. Y el ángel no quería bajar. El ángel le decía: por favor, Dios, dime otra palabra. Ok, dile a la anciana que no importa lo que le pase, que siempre me dé gracias. No importa lo que le pase, Margarita. Dile que siempre me dé gracias. Viene el ángel como rayo a la anciana. Y le dice el ángel a la anciana: te traigo el mensaje de parte de Dios. Y le dice la anciana: dámelo, porque si viene Dios está bueno. Dice Dios que vas a morir sufriendo. La anciana por poco le avienta la puerta encima. Dice: pero dice Dios que no importa lo que te pase en la vida, que tú le tienes que dar gracias a Él. No importa lo que pase en la vida, le tienes que dar gracias. Si te muerde una víbora, dile: gracias a Dios por la víbora. No, ya ve, usted no, usted no está preparado para esto todavía. Ya ve, no está preparado todavía. No ve, porque de que hay víboras por ahí, las hay. Pero usted le debería dar gracias a Dios. La anciana tomó el consejo y todas las mañanas le daba gracias a Dios. El ángel se regresó porque no quería ver la reacción de la anciana, no quería contemplar la reacción de la anciana. El ángel se regresó como rayo para atrás. Pero al año regresa el ángel, dice: voy a ver a la anciana, a ver cómo le fue. Y cuando regresó el ángel, lo que vio en ese desierto fue un río con muchos vegetales, con muchas verduras.
con muchas flores. Y el ángel se quedó espantado. Dije, espérate. Y se regresa y va a ver a Dios otra vez. Dice, Dios, ven para acá. Necesito que me expliques algo. ¿Qué pasó? Tú me dijiste que la anciana iba a morir sufriendo. Y Dios le dice al ángel, es que su sufrimiento murió cuando ella cambió su manera de pensar. Ella murió cuando comenzó a enfrentar de una manera diferente todos sus problemas y todas sus crisis. Ahí murió ella, la anciana quejadora murió. Sí, murió la que se quejaba, murió la que se pasaba molesta, murió la que se pasaba enojada, murió la que se pasaba caprichosa, murió. Y revivió una nueva anciana que hizo que un desierto, aleluya, que un desierto se transformara en un Edén, mi hermano. Aleluya. ¿Por qué se nos hace difícil no creer, sino confiar en Dios? Escuche bien. Confianza quiere decir, toda la enciclopedia dice, confianza es entregarle a Dios toda tu voluntad, respetando y sometiéndote a su voluntad. Eso es confianza. Respetando, sometiéndote a la voluntad de Dios, pase lo que te pase. Es tomar un carácter agresivo, apasionado por Dios, no importa las circunstancias. Muchas veces aún estar dispuesto aún a la muerte. Por alguna razón nosotros no hemos llegado hasta allá, Margarita. No hemos llegado hasta allá a dar la vida por Dios. Si a alguno les digo que no se casen y se me espantan. Aleluya. Confianza. Que tú nunca vas a cambiar de tu pensar, de tu carácter, de tu servicio, de tu pasión por Dios. La realidad es que no hemos llegado hasta allá. Con cualquier experiencia cambiamos nuestra manera de pensar todavía. Cambiamos nuestra manera de ¿qué? De pensar. Dios puede estar, pero que tú confíes en Él es otra cosa. Israel, Dios estaba en Israel. El problema es que cuando los hombres decidían no la presencia de Dios, sino los deseos de su carne, porque eso era todo. Pero cuando llegaba un rey que deseaba la presencia de Dios, pues Dios se glorificaba. Dios se glorificaba. Dios se glorificaba. Aleluya. A veces, mi hermano, no confiamos lo suficiente como nosotros o Dios quisiera. Tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:1-2 que tenemos que descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable. Y después de eso, usted tiene que hacer lo que tenga que hacer. Usted tiene que leer la Biblia a veces. Y el Señor fue muy duro con eso. Nosotros hacemos el evangelio, dice el pastor Olivares de Guadalajara, Chuy Olivares. Hacemos el evangelio muy light. En otras palabras, solo un evangelio de pura bendición. Todo y para mí, todo para mí, todo para mí y todo me va a ir bien. Un evangelio light, fácil de vivir. Hermano, el evangelio es demasiado difícil.
No sé usted, el evangelio es demasiado difícil. Nos va a costar la vida si es necesario. Y si usted no ha decidido eso, usted está fuera del club. El evangelio es más de lo que usted y yo pensamos. Nosotros buscamos los deleites del cuerpo, es la realidad. Sentirnos bien. Buscamos eso, nos sentimos, y cuando nos sentimos bien, pues nos gusta que nos vaya, que tengamos todo lo que esta carne envenenada. Está envenenada esta carne, mi hermano. Y si usted la alimenta, peor. En realidad, Pablo dijo un día: miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Él le tuvo que aconsejar a su discípulo, a Timoteo: ten cuidado de la suegra. No, la verdad que no le dijo así. Digan las suegras: defiéndanse. No, le dijo: ten cuidado de quién. De ti mismo. Ten cuidado de qué. De ti mismo. Escúcheme bien, mi hermano. El evangelio es más serio de lo que usted y yo pensamos o creemos. Desafortunadamente, sea sincero, todavía vivimos en los deseos y pasiones de la carne. No hemos doblegado todavía este cuerpo a una confianza absolutamente en Dios. Es nuestro deber desarrollar una manera de confianza en Dios. Tú crees en Dios, pero si Dios no te da lo que tú quieres, tú ya no crees. Ya no oras, ya no vienes al culto, ya no ofrendas, ya no buscas cualquier excusa para justificarte de cometer un error o los errores que tú quieras. Eso es creer en Dios. Pero confiar en Dios es entregarle a Dios toda tu voluntad. Si te responde, gloria a Dios, y si no, también. Aleluya. Por eso Pablo dijo: yo he estado ¿qué? En prisiones. ¿Se imagina? Que usted se da cuenta, el pastor Henry cayó en la pregunta: ¿qué hizo el pastor Henry? Que de seguro estaba escondiendo pecado. No. ¿Y quién le dijo eso? Y si a Dios le plació meterme al bote para que predique el evangelio de adentro. ¿Cuánto le gustaría ir a la cárcel que lo metieran? Señor amado, salva a la iglesia hoy, Señor, porque me siento mal como pastor. ¿Verdad que a usted no le gusta eso? No nos gusta. Todos los apóstoles, toda la iglesia estuvieron en prisiones, en cárceles, murieron decapitados, degollados. Mire qué. Pero nosotros nos hemos subido a una burbuja cristiana de fe sin poder. Escuche bien. Antes la gente sencilla estaba llena porque hemos vivido en una burbuja del evangelio que nosotros hemos hecho, creado. Escuche bien. Por eso se nos hace difícil desarrollar, aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todavía nos aferramos a la vida. ¿Cuántos quieren morir? Qué fe, aleluya, Señor. Ya ve, todavía la carne usted la trae bien viva. Todavía. ¿Cuántos quieren aprender a confiar en el Señor? Vamos a aprender. Yo quiero aprender a confiar. Yo no creo que soy un súper de esos de la fe. No soy, no. Yo también sufro de eso. Por eso tampoco no digo amén como usted. Benji, en 2 Crónicas 32, dame uno. ¿Estamos listos? Arrancar. Diga: yo quiero aprender a confiar en Dios. Yo quiero aprender a desarrollar mi confianza. Su confianza, mi hermano, con mucha razón la Biblia dice que el que confía en el hombre, ¿verdad?, se convierte en una persona maldita. Maldito el hombre que confía, ¿qué?
en el hombre. Porque es cierto, escúcheme bien, si no podemos ayudar, si no podemos cooperar, pero una confianza, la confianza que usted y yo necesitamos, tiene que estar absolutamente en el Señor. Porque el hombre, la misma Biblia dice, el hombre puede fallar. Oiga, estos últimos años parece que fue una pandemia de tantos pastores que cayeron. Pastores fenomenales, escritores de libros, con las iglesias más grandísimas y hermosas, que son un modelo de fe. Escribieron libros de fe, se hicieron ricos, pero usted se da cuenta que fue una pandemia de caídas. Escuche bien, pero nuestra confianza no depende de los hombres. Si usted no aprende a confiar en el Señor, se va a llevar una experiencia amarga. Usted no puede cambiar tu manera de servir a Dios porque alguien lo trató mal, porque alguien le hizo daño. Usted no puede cambiar su manera de creer y de confiar en el Señor. Aleluya. A mí desde hace rato me gustaría renunciar por experiencias y pruebas y tribulaciones que paso. Pero yo he aprendido a medio, aunque sea arrastrando de panzas, agarrarme, aleluya, de la mano del Señor. Y decirle a Dios, no me dejes, no me sueltes, aunque yo no tenga fuerzas, aleluya, no me sueltes, ayúdame a confiar en ti, aleluya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista, no temeré. No digo que ibas a ir a andar por calles de oro en la tierra. No digo que ibas a andar con la cartera bien llena todo el tiempo, aleluya. Te van a perseguir, te van a acusar. La tribulación, el mismo diablo, el infierno, los demonios, todos se pueden levantar contra ti. Pero tú tienes que decidir de seguir confiando en Dios. Si no, no eres candidato para el reino de los cielos. Te lo tengo que decir antes de que venga la tribulación. ¿Cómo comenzamos a confiar en el Señor? Dice así, después de estas cosas. ¿Y de esta qué? Ahí está, apúntelo. Cuando usted y yo aprendamos a serle fieles a Dios, fieles, usted va a poder confiar en el Señor. Aleluya. Dios en la trayectoria enseñó a los hombres a confiar. Dios le dijo a Noé, hazte un arca y todo y esto, mete animales y todo eso. Lo único que Dios no le dijo a Noé, ¿qué no le dijo Dios a Noé? Sí, le dijo que iba a ir yo agua, pero ¿qué no le dijo Noé? No le dijo cuándo iba a terminar el diluvio. ¿Por qué Dios no le dijo? Porque tenía que aprender ¿a qué? A confiar en el Señor. Él le creyó a Dios. El último versículo del capítulo 6, si usted lo lee, dice así: y Noé hizo todo conforme a lo que... Noé le creyó a Dios en todo lo que él hizo. Pero Noé tenía que aprender a confiar. Por eso Noé de vez en cuando dice que después de cierto tiempo se asomaba por la ventana, mandó un cuervo, una paloma, ¿verdad? Porque él lo sabía. Dios no le dijo. ¿Por qué Dios no le dijo? Aleluya. ¿Por qué? Porque Noé tenía que aprender a confiar. ¿Por qué? Porque Adán y Eva rompieron ese pacto. Ellos lo rompieron. Alguien lo tenía que restaurar. Por eso cuando Noé baja del arca y levanta un altar, Noé hace un nuevo pacto con Dios. Restaurar la confianza que el ser humano necesita con Dios. Aleluya. Cuando usted y yo aprendamos, tomamos en cuenta que le tenemos que ser fieles ¿a quién? A Dios. A Dios. Aleluya. Usted va a hacer lo que sea. Usted diga, yo voy a serle fiel a Dios. Me voy a mantener fiel a Dios. Aleluya. Dios le enseñó a todos los hombres. Aleluya. Por eso Moisés nunca peleó con Dios cuando Dios le dijo que él no iba a ver la tierra prometida. ¿Sabe por qué no peleó Moisés? Porque él sabía que no le había sido fiel a Dios. Pero él se conformó con que Dios no lo desechó de su voluntad.
Por eso él no discutió, porque él sabía que la había regado. Él no discutió, no se justificó. No dijo, ay Señor, es que ese pueblo es muy malo, es muy rebelde. No, Moisés nunca se justificó. No, él aceptó que él fue. Pero Moisés aprendió a confiar. Los hombres, Jacob aprendió a confiar en el Señor. Jacob aprendió. Cuando usted lee el capítulo 44, 45 de Génesis, antes que termine ese capítulo 45, cuando le van a dar la noticia a Jacob de que su hijo no había muerto, sino que había vivido. Jacob no quería creer, no quería confiar. Acuérdense que él estaba peleando en nostalgia. ¿Por qué? Porque le iban a quitar su único hijo, también el que más amaba, tenía más. Pero Benjamín era el único descendiente de Raquel. Él lo amaba y no lo quería soltar, no lo quería soltar. Hasta que vino el ángel y le dijo, hey, tienes que aprender a confiar. Entonces Jacob suelta al hijo, aleluya. Suelta al hijo. Pero después de que le vienen con la noticia que José estaba vivo, dijo Jacob, tomó un comportamiento Jacob. Dijo, tengo que ir a ver a mi hijo antes de que yo muera. Yo antes de que muera tengo que ver la promesa de Dios. Mi hermano, y esa es la confianza, dijo el apóstol Pablo. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que nos va a hacer ricos, que nos va a hacer famosos, que nos va a dar siempre la razón. ¿Eso dijo Pablo? No. Mira Marlene lo que dijo. Y esta es la confianza, que si morimos, ¿con él qué? Con él morimos. Y si vivimos, para él. Oiga, qué esperanza, ¿verdad? Qué esperanza, Mario, qué esperanza. Mi hermano, pero esa es la confianza que tenemos. La Biblia dice que si nuestra confianza y nuestra esperanza está en este mundo, somos, ¿cómo dices? Somos conmiserables. Si solamente pensamos que toda nuestra felicidad y nuestra paz está aquí en la tierra, entonces no hemos sabido todavía. Escuche bien, lo primero que encontramos aquí, que dice pues, después de estas cosas y de esta ¿qué? Fidelidad. El diablo nunca va a venir a hacerte la guerra, mi hermano. Y si el diablo te está haciendo la guerra, es porque él sabe que tú te estás esforzando por serle fiel a Dios. Pero cuando tú no eres fiel y vives la vida ahí, tú ni le haces ni cosquilla le haces al diablo. ¿Usted no se da cuenta que cuando usted se dispone a servirle, a buscarle, es cuando de repente le sale un problema? ¿Verdad que sí es cierto? Y usted rápidamente cuitea. Ese es el peligro. No, es cuando usted tiene que serle fiel, aleluya. Es decirle al diablo, no, yo voy a serle fiel a Dios, aleluya. Aleluya. Diga conmigo, tengo que aprender a serle fiel a Dios. No importa lo que me haga el vecino, el otro vecino, el de allá. No, yo voy a serle fiel a Dios. Yo voy a gozarme, yo voy a vivir para Dios. Aleluya, yo me voy a consagrar para Dios. No importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga el médico. Yo voy a servir a Dios. De alguna manera arrastrando lo que sea, aleluya. Aleluya. Mi hermano, en eso se basa. Nunca espere las razones de la gente. Acuérdense que lo primordial es serle fiel a Dios. Es Dios. ¿Por qué? Porque todo lo esperamos de ¿quién? Todo lo esperamos de Dios. Escuche bien. Hombres y mujeres en la Biblia aprendieron a confiar en Dios. Escuche bien. Si no confiamos en Dios, nos van a venir cosas terribles. Aleluya. No sé lo que usted tenga que decirle a Dios, si se le acabaron las fuerzas, si ya no tiene fe, lo que sea, pero usted termine diciéndole a Dios, yo quiero serte fiel, yo quiero aprender a confiar en ti, aleluya. Entonces usted va a convertir los desiertos en manantiales, aleluya. Porque eso es lo que prometen las promesas de Isaías. Isaías trae la revelación de la profecía y dice: todos los desiertos, viene el momento y viene la ocasión en que todos los desiertos se van a convertir en ¿qué?
el manantial es. Y eso depende. Usted trae su propio desierto, usted trae su propia prueba, su propia tribulación, su propia manera de pensar. Pero usted también tiene el derecho de cambiar la manera de pensar. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Se basa, mi hermano, escúcheme bien, se basa en serle fiel a ¿qué? A Dios. Esforcémonos por serle fieles a Dios. Pablo no se enfocaba en que serle fiel a la iglesia, a los hermanos. Pablo se enfocaba, dice, yo espero, mira lo que dice Pablo, yo espero que en aquel día Dios me encuentre ¿qué? Fiel. Fiel. Él no esperaba la aprobación de la gente, no. Él esperaba la aprobación de Dios. Aleluya. Él esperaba la aprobación de Dios. Mi hermano, tenemos que crecer de creer en confiar. Escúcheme bien. Sorprendente y se entiende. Pero es sorprendente ver hoy las iglesias medias vacías otra vez. Escúcheme bien. El miedo, el pánico, de alguna manera. Pero esto trae su beneficio, porque esto te va a probar hasta dónde tú confías en el Señor. Aleluya. Esto te va a ayudar a confiar en la gente. Aleluya. Tenemos un hermano por ahí que Dios lo está usando. Le dije, hermano, ya te conseguí un buen abogado, te voy a sacar. Me dijo, no, pastor, ya me gané 3 almas aquí adentro. Me encontré un pastor con 6 meses, aquí predicamos todos los días. Me dijo, hoy en la noche me toca dar mi testimonio, como Dios. Dice, cálmese, pastor. Dice, estoy ganando alma. Por favor, mándeme unas cajas de Biblia. Ya invité al hermano Andrés. Le digo, hermano Andrés, vamos a ayudarle a aquel brother allá adentro. Para usted puede ser una tribulación, pero para Dios es el momento para usarlo. Usted nunca, a lo mejor piensa, usted se queja de la enfermedad, cae a un hospital, cuando Dios sabe que en el hospital usted puede hablarle a alguien de Cristo ahí. Dios lo pone en una crisis donde quiere que usted va. Dios lo que quiere es que usted hable de Él. Ay, pero ¿cómo voy a hablar si estoy así, hermano? Escuche bien. Yo un día hace años escuchaba un predicador, no sé si Paquito, un predicador usado por Dios terriblemente en milagros, y él predicaba con pañales. Se me olvida su nombre, es un puertorriqueño de aquellos de aquellas épocas, y Dios lo usaba haciendo milagros y milagros, y algunos de los conocían, me miraban y decían, pero espérate, pero tú andas en una enfermedad con pañales. Y veían los milagros sobrenaturales. Hermano, es que una vez más, Dios hace como Él quiere. Diga conmigo, Él hace como Él quiere. Nadie le da órdenes, nadie le enseña a Él. Nadie. ¿Sabe cuál es el problema? Y un día lo dije y lo he dicho muchas veces. No nos hemos enfocado en conocer a Dios. Nos hemos enfocado en creerle a Dios. Pero no nos hemos... Pues ¿sabe por qué no confiamos en Él? Porque en realidad simplemente lo conocemos en la mente, pero no lo conocemos realmente como Él quiere que le conozcamos, como Él es. Pero a mí me encanta la oración de Juan capítulo 17. Mira que Jesús en su oración, Él no dijo, sánalos a todos, Señor, a los ricos a todos, a los famosos, Señor. No, estudia la oración. Jesús levanta esa oración y que dice que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo a quien enviaste a salvarlos. Aleluya. Ok, número 1, mi hermano, vamos a enfocarnos, vamos a comprometernos en serle fieles a Dios. Aleluya. Aleluya. Y vino Senaquerín, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de ¿qué? De conquistarlas. Versículo 2, Benjamín. Y viendo pues Ezequías la venida de Senaquerín y su intención de combatir a Jerusalén. Versículo 3. Tuvo que consejo con los príncipes, con sus hombres valientes, para cegar, diga conmigo, cegar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron, aleluya.
Número dos, ¿cuándo vamos a aprender a confiar en el Señor? Cuando usted aprenda a saber y a no hacer a lo que Dios no le gusta. Escúcheme bien. ¿Por qué no se desarrolla la confianza en Dios? Porque constantemente estamos en el mismo lugar. La misma predicación, los mismos cantos, los mismos días de servicio. Lo hacemos como rutina todo. No salimos de ahí. Aleluya. Podemos caer en una rutina simplemente. Todos nosotros sabemos, ya sabemos lo que a Dios no le gusta. Aleluya. Ya sabemos por dónde entra a veces el maligno. Algunos entran por el coraje, son muy enojones. Algunos son muy comelones. Algunos son muy sentimentales, muy rencorosos. No crea que solamente los alcohólicos y las prostitutas son los que abren puertas. También hay hermanos que tienen muchas características. A algunos todavía les gusta mentir. Algunos todavía son inconfiables, celosas, hermanas celosas, hombres celosos, violentos todavía, mal genio, mal carácter. Son puertas, hermano. Son puertas que si no las cierras, aleluya, no vas a poder confiar en el Señor. Vas a estar en el mismo agujero. Inseguro, insatisfecho, molesto, amargado. Vas a estar ahí. Mira, un día Dios bendice a Abraham y a Lot. Después de que salieron de Egipto. Dice la Biblia que ellos salieron ¿qué? Salieron ricos. El rey de Egipto, ¿verdad? Después de que se dio cuenta de que Sara era la esposa, le dio todo, y salieron ricos. El problema es que esa riqueza metió en problemas a Abraham y a su sobrino. Dice la escritura que los rebaños de ellos comenzaron a ¿qué? A pelearse. Abraham se da cuenta. Por eso hay algunos que el dinero les hace daño. Algunos todavía aman el dinero y sin dinero no pueden vivir. Confían más en su dinero que en Dios. Pero yo un día tuve una confianza. Yo un día aprendí de Dios. Yo se lo he dicho muchas veces el testimonio. Después de ganar casi $2,000, yo y mi esposa juntos, Dios nos llevó hasta abajo a ganar ni siquiera $200. Pero me di cuenta que vivía de la misma manera. Aleluya. Lo único que hice es que me hice menos gastalón. Dejé de darle caprichos a la carne. Aleluya. Pero me comenzaron a gustar las segunditas. Y malos etiquetas rojas y amarillas. Y malos lunes de 3 por $1. Ya no le sigo. Escuche bien, mi hermano. Si no aprendemos a cerrar eso, a cerrar esas puertas que nos destruyen. Dice Eclesiastés, ¿cómo dice Eclesiastés? ¿Esas qué? Esas zorritas, esas pequeñas zorras, esas cosas que vienen de repente y te destruyen. Un día yo me acuerdo que me encerré, siempre me encerraba, dije, me voy a encerrar 3 días de ayuno, una semana para vencer esta debilidad y esto. Y me daba cuenta que llegaba el lunes y estaba todavía. Y dije, espérate, entonces, ¿qué pasó? Todavía está ahí. Entonces entendí por el Espíritu Santo que no importa cuál debilidad, que si tú no decides tomarla, ella nunca va a tomar posesión de ti. Si tú no decides, si tú no le abres la puerta, si tú no le puedes abrir la puerta, ella no va a tomar señorío sobre ti. Tú tienes que decidir. Entonces a mí ya no me atribula un retiro. O sea, ya no me preocupo que después de un retiro voy a ver la gloria de Dios. No. Yo lo hago por consagrarme. Yo lo hago por pasar más tiempo con Dios. Yo lo hago para tener más conversaciones largas con Dios. Aleluya. Y de decirle a la carnita, muérete.
muérete, aleluya, muérete. Aleluya, pero me doy cuenta que la mato en un día de ayuno y luego le doy de comer y vuelvo a sentir, santo Dios, digo, ¿qué va a pasar? ¿A usted no le pasa eso o solamente a mí? Amén. Entonces me doy cuenta que es que la carne, ¿verdad? Y un día yo me tuve que tener una conversación con Dios. Le dije, Señor, ¿cuándo? Dice, cuando estás acá arriba, simplemente no le des gusto y se acabó. Porque en eso se basa, mi hermano. Hay gente que ha dejado el ayuno, hay gente que ha dejado los retiros porque no han tenido cambios. Escúcheme bien. Usted no cree, allí Ávila oró 40 días, pero no quiere decir que ya después ya no siguió orando. Usted lo ve, tenía 7 horas de oración. Eso no, que él tenía toda una vida. O sea, el poder de Dios no simplemente se mantuvo en su vida por orar 40 días. No, el poder de Dios se pasaba en su vida porque tenía una vida de oración todos los días. Hay algunos que oran un día y ya mañana no, y es que ya oré ayer, ¿verdad? No, mi hermano. A ver, usted coma hoy y no coma mañana sin ayuno. ¿Verdad que no? Usted tiene que comer. Aleluya. Número 2, mi hermano. Mire, y Abraham, deje que termine la historia. Diga, pastor, termíneme la historia. Cuando usted ve que deje mucho, levante la mano y que termine la historia, porque a veces me va. Después de los 50, como que algo pasa en el cerebro, no sé. Pero mire, los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a ¿qué? A pelearse. ¿Y qué hizo Abraham? Regresa a ver al sobrino y dice, sobrino, ven para acá, ven para acá. Y dice, creo que tú y yo no la vamos a hacer. ¿Qué le dijo? Vamos a separarnos. Abraham sabía, ¿verdad? Abraham sabía que iba a ser un problema. Y él le tuvo que dar ¿qué? Le tuvo que dar salida. Le tuvo que dar salida, mi hermano. Así me pasa a mí cuando yo veo ya una gente que es muy problemática y no se quiere arreglar. Yo tengo que cambiar mi manera de orar, Señor. O lo cambias o te lo llevas, por favor. Pero si lo vas a cambiar, ya, Señor, ya, cámbialo, ya. Mi hermano, todos estamos, yo sé que en el matrimonio hay problemas, pero usted no vive todo el tiempo vivir peleando, ¿verdad? No, hay necesidades, hay conflictos, sí, pero usted no puede vivir toda su vida en ese conflicto, tiene que arreglarlo, tiene que cambiarlo, aleluya. ¿Se imagina dormir con una mujer enojada? Es la tribulación más grande. Ni en el Apocalipsis va a haber esa tribulación. Aleluya. Usted tiene que arreglarse. Mire lo hermoso que es dormir calientito. Los solteros, aguántense, no escuchen eso. No hay paraíso más hermoso que dormir con una mujer bien alegre y contenta. Aleluya. Pero es maravilloso. Hay que cerrar todas esas cosas. Después le viene una tragedia y usted le echa cabo. No, usted pudo haberlo evitado. Usted pudo haberlo evitado. Aleluya. Se puede alegrar. Aleluya. Número 3, ya se quieren ir. Número 3, dame el 4, Benjamín. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron ¿qué? Todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas y cuando vengan. Por eso la Biblia no se equivoca. Dice, bueno, los que llegaron con demonios, yo nunca sentí que a lo mejor se me salieron algunos demonios, pues yo no me di cuenta. Gloria a Dios, que Dios me ¿Por qué se lo digo? Porque yo he echado fuera demonios y la gente hace cosas raras, ¿verdad? Cuando usted siente algo raro, ¿verdad? Y aprendí mucho más de Paquito, porque al hermano Paco le gusta llenarle de aceite. Aleluya. Dice, de que se van, pastor. De que se van. Se van. Aleluya. Así que cuando usted siente algo raro, usted nada más venga para acá y le echamos aceite. No se preocupe. Aleluya, pero que se van. Pues la Biblia dice que, bueno, de la Biblia dice que yo no me di cuenta si salieron demonios. Yo que a lo mejor sí, pero no sentí. Dios me dio ese privilegio de no tener reacciones. Está bien, yo le doy gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Aleluya, pero hay algunos que no lo quieren dejar salir. Sáquelo, suéltelo. Dígale, ya no te necesito. Aleluya, espíritu dormilón. Fuera. Espíritu de coraje, fuera. Oiga, aquí cantar hace años, esta versión alemana lo cantaba bien. Cantaba ese canto de Marco Witt, ¿verdad? Que dice, espíritu de eso, como decían todos, fuera. Hay que, hermano María, a ver cuánto se lo recomiendo ahí, ¿verdad? Pero dice la Biblia que después de que hacerle un demonio, ¿y qué hace ese demonio? Regresa a ver cómo está ¿qué? La casa, y si la encuentra ¿qué? Limpia y barrida, ¿qué hace? Oiga, no, va a traer al vecino,
Aleluya. Por eso usted no puede mantener su vida todos los días, aunque usted no sienta. Usted diga: Señor, lléname, 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 lléname de tu amor, lléname de tu gracia, lléname de tu presencia, lléname de bondad, lléname de fe. Pero usted tiene que estar lleno por amor a Dios. Llénese. Y si está ya lleno, diga: rebósala, como dijo el apóstol Pablo, hasta que se desborde mi copa. Pero pide, porque si usted está vacío, llega ese fulano y usted no se da cuenta y se mete ahí otra vuelta. Escuche bien, se mete y comienzan los pleitos, las contiendas, los pensamientos malos que usted no los sentía. Es que un fulano se metió por ahí. ¿Ya? Ok. Versículo 5, Benjamín. Después, con ánimo, diga: con ánimo. Oh, aquí. Vea a alguien, véale, diga: tiene ánimo. Ánimo, mi hermano, ánimo. Escúcheme bien, escúcheme bien, escúcheme bien. Nada se puede hacer y construir sin ánimo. Los amargados y los enojados no hacen nada, destruyen. ¿Por qué necesitamos ánimo? ¿Qué dijo el escritor? ¿Y con ánimo qué? Resuelto, ¿qué hizo? Edificó. La confianza no nace, la confianza se crea. Escúcheme bien. Podemos creer en Dios, pero tenemos que reconstruir la confianza en Dios. Adán y Eva no dejaron de creer en Dios. Sí dejaron de ¿qué? De confiar en Dios. Aleluya. Por eso ellos huyeron, pecaron, pero seguían creyendo en Dios. Pero ya no confiaban en Dios. Aleluya. No. Escuche bien. ¿Por qué no podemos construir cosas buenas? Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Por qué no podemos? Porque no tenemos ánimo. Haga algo por amor a Dios. Aleluya. Pero anímese, aleluya. Yo, para animarme, a veces me pongo a planchar, me pongo a arreglar mi ropa, me pongo a limpiar mis zapatos, aleluya. Me pongo a estudiar un libro, aleluya. Me pongo a cantar en el baño, aleluya. Pero no puedo, yo no puedo vivir amargado, no puedo vivir molesto. Tengo que tener ánimo. ¿Por qué? Porque con ánimo se construye, con ánimo se reconstruye, con ánimo ves a la gente con amor, aleluya. Porque a veces no podemos construir porque no traemos ánimo. Aleluya. Construyes muchas cosas, mi hermano. Si tú no comienzas a construir en tu vida, aleluya. Por eso cuando usted estudia los evangelios, hay diferentes tipos de fe. Hay algunos que no tenían fe. Hay algunos que Jesús le dijo: oiga, ¿dónde está vuestra fe? ¿Verdad que sí es cierto? ¿Dónde está? Hay otros que se le encontraba y decía: por cuanto tienes ¿qué? Poquita fe. Aleluya. Hay otro que le dijo: wow, qué grande es que es tu fe. Está el otro. ¿Cómo le dijo al otro? ¿Cómo le dijo al otro? ¿Cómo le dijo al otro? Ni siquiera en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Miren los niveles de crecimiento de fe. Los niveles de crecimiento en confianza en el Señor. Desde el que no tiene nada hasta aquel que tiene una fe incomparable, mi hermano. Incomparable. Pero hubo mucha gente, Julio, que comenzaron a reconstruir su fe. Lucas capítulo 5. Pedro había salido fracasado de pescar. Pero lo importante es que había sido fracasado, pero era instrumento del Señor porque le habían prestado su barca para predicar. Pedro no tenía ni absoluta confianza, pero después de que terminó oír el sermón, le dijo al Señor: lo voy a hacer en tu palabra. ¿Cómo fue ese sermón? ¿Quién sabe? Pero Pedro dijo: por tu palabra, ¿cómo dijo? ¿Lo voy a qué? Lo voy a hacer. ¿Qué es confianza? Confianza es cuando el hombre no se queda egoístamente. Escuche bien, confianza. Escuche bien, mire la confianza. Yo quiero terminar, pero tengo que enseñarle. Mire, ¿se acuerda de aquel joven rico?
Se le acerca a Jesús, el joven rico, y le dijo, ¿cómo le dijo? Señor, ¿qué debo hacer yo para ser qué? Para ser salvo. Él era un buen creyente, mi hermano. Le comienza a decir todos los mandamientos y todos él los había ¿qué? Los había cumplido. Pero no tenía ¿qué? No tenía ¿qué? No tenía confianza. ¿Por qué lo probamos que no tiene confianza? Entonces Jesús le dice, espérate, te falta una cosa. Ve y vende todo lo que, en otras palabras, ve y regálalo. Entonces el Señor quería saber si él había aprendido algo del reino de Dios. Escuche bien. Confianza no es todo lo que hemos aprendido a acumular. No, confianza es, aun cuando has aprendido a acumular y lo pierdes, lo vuelves a hacer. Lo vuelves a hacer. Eso es confianza. Pero en la sociedad, cuando alguien fracasa o alguien le va mal, bueno, algunos hasta la vida se quitan. Escuche bien. Por lo regular, cuando alguien fracasa, lo primero que pensamos, nunca va a ser el mismo. Nunca va a ser el mismo. No, hermano, en tu mente no, pero en las manos de Dios sí. Aún en el evangelio, no te estoy dando licencia para que te vaya mal, para que tú peques. No. Pero si te va mal en el evangelio, y si tú te levantas y le crees a Dios, Dios te vuelve a reconstruir. Y esta es la confianza. Aleluya. Si tú te pones y te rindes a la voluntad, hermano, Dios te vuelve a hacer, Dios te vuelve a poner, Dios te vuelve a usar, Dios vuelve a llenarte de la unción, aleluya. Pero muchas veces lo que viene a la mente y lo que queda en la mente de la gente es, no, ya Dios, tú pecaste, tú le fallaste a Dios, ya nunca te vas a levantar. Escúcheme bien, tú no eres Dios. Escúcheme, no eres Dios. La ley de la Biblia es que si un hombre se arrepiente y te pones en las manos y en la voluntad de Dios, Dios te vuelve a levantar. ¿Se imagina que si todos los que pecáramos, nunca Dios nos volviera a hacer? ¿Quién iba a estar aquí en esta noche? Nadie. Nadie. Porque todos de alguna manera pecamos todos. Nadie. Escuche bien. Pero cuando tú aprendes a la especialidad de nuestro Dios, que Él es el reconstructor, aleluya, Él es el que edifica, Él es el que limpia, Él es el que levanta, Él es el que restaura, aleluya, Él es el que te dice levántate, aleluya. Vuélvete, que yo estoy dispuesto a hacer algo maravilloso con tu vida, aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, eso sí, yo te puedo probar que cuando alguien se llena de Dios, no sigue siendo la misma persona. Número 2, mi hermano. Número 3, perdón. Tenemos que aprender a reconstruir nuestra confianza. Eso Dios no lo va a hacer por ti, porque entonces tú nunca vas a amar a Dios como Él quiere que los ames. Aleluya. La confianza absoluta en Dios tienes que trabajarla todos los días. Y si tú experimentas, amén, esa confianza, esa reconstrucción, te vas a dar cuenta lo maravilloso que es Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Con mucha razón el salmista en 2 de Samuel capítulo 22, cuando habla de él mismo, dice: ¿quién puede reinar sobre una nación fielmente al Señor? El salmista llega a la conclusión: nadie puede reinar al menos que no esté lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu para guiarnos, para iluminarnos, para renovarnos, para restaurarnos, para guiarnos, para llenarnos. Aleluya. Diga conmigo: necesito edificar muros fuertes. Aleluya. Nuestra vida depende de nuestra reconstrucción. Aleluya. Que cada día podamos amar más al Señor, que cada día lo podamos conocer más, que cada día nos podamos entregar más a Dios, que cada día estemos más enamorados de Dios, que cada día estemos más comprometidos con Dios. Aleluya. Que cada día demostremos más el amor de Dios. Alabado sea Cristo para siempre. Oh, aleluya. Y todos los muros caídos se hizo alzar torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas. Aleluya.
La vida espiritual, mi hermano, es una batalla fuertemente. Escuche bien, esto, el que no esté dispuesto a pelear espiritualmente, hermano, escuche bien, usted va a ser víctima del maligno. Usted tiene que pelear hasta con usted mismo. Yo a veces agarro a Andy y lo arrastro. Lo traigo arrastrando. Le sirves a Dios porque le sirve. Es una batalla, mi hermano, espiritual. No crea que no, sí, vienen pruebas, desánimo, pleitos, pensamientos, emociones. Todo te afecta, lo que pasa en tu casa, en tus hijos, en la nación, en la ciudad, lo que está pasando alrededor. Todo te afecta y te dan ganas te desanimas. Escuche bien, usted tiene que arrastrarse usted mismo. Véngase, ven, tiene que confiar en el Señor. ¿Sabe cuál es la confianza más grande, mi hermano? Que dijo el mismo Señor Jesucristo: cuando veas todas estas cosas, como dijo, cuando veas todas estas cosas, es que mi venida está ¿qué? Está cerca, mi hermano. Cuanto más se ponga más fea la cosa, es que el Señor viene más pronto a rescatarlos. Nosotros estamos esperando ya el rescate del Señor. Aleluya. Entonces, entre más feo y más se enoje, aleluya, quien se tenga que enojar, alabado sea Dios, es que la venida del Señor se acerca. Es más, Él dijo en otra parte, dice: si no vengo a tiempo, nadie se va a salvar. Mire que Dios sabe de nosotros, aleluya. Ponte en pie y termino. Versículo 6, Benjamín. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo e hizo reunir en toda la plaza a la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, ¿cómo dice el 7, Benjamín? ¿Cómo dijo? Esforzaos y animados. Mi hermano, tenemos que hacerlo. ¿Y no qué? Y no tengas miedo. De todo, mi hermano, no solo de lo que está pasando en la nación. Hay tantas cosas. Esto afecta a la economía, esto afecta psicológicamente, esto afecta emocionalmente. Escúcheme bien. ¿Usted sabe cuánta gente que tenía ricos y ahora se están convirtiendo en pobres? Hace rato leía un comentario, dice: los ricos se están haciendo pobres porque están perdiendo todo lo que por años acumularon. El problema no es lo que perdamos materialmente, el problema es que no confiamos en Dios como Él quiere. Escúcheme bien, escúcheme bien. Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacar fuerzas. Escuche bien. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, ¿cómo dice? Fortaleceos, ¿qué? En el Señor, ¿y en qué? ¿Y en el poder de qué? Y en el poder de su fuerza. Esforzaos. Escuche bien. El Señor le dijo a sus discípulos: váyanse al aposento alto, esperen ahí el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes van a tener todo lo que necesitan. Van a tener la fuerza. Ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Porque qué? Porque más hay con quién, más hay con nosotros. Mi hermano, si usted no quiere creer, es algo personal suyo. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está ¿qué? Está con nosotros, mi hermano. Es más, si no fuera por el Señor, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. No estuviéramos. A lo mejor usted ni siquiera se da cuenta, pero el Señor quien lo está cuidando. Si Él prometió, Él lo está haciendo, mi hermano. Porque más hay con nosotros, mi hermano. Versículo 8, Benjamín. Versículo 8. Y con Él está el brazo de carne, más con nosotros ¿qué? Más con nosotros está ¿qué? Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos. No solo para ayudarnos, sino ¿el qué? Él pelea. Él pelea, mi hermano, nuestras ¿qué? Nuestras batallas. ¿Y el pueblo qué dijo? El pueblo tuvo confianza. El pueblo tuvo confianza. Hay unas reacciones que salieron de ese texto como estas, mi hermano.
como estas. Como en el versículo 10. En el versículo 10 dice: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros? El versículo 10, Benjamín está ahí. Miren lo que dice ahí. Hay una pregunta que todo el tiempo está sonando alrededor de la tierra: ¿en quién confiamos? Lo que está pasando en la tierra, mi hermano, lo que está pasando en la nación, nos está diciendo ¿en quién confías tú? ¿En quién confiamos en realidad? ¿En quién confiamos? El versículo 11 hay otra reacción que dice: no os engañe el rey Ezequías para entregarnos a muerte, hambre y sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano de Sennacherib. Segunda pregunta: ¿en verdad Dios nos va a librar? ¿En verdad Dios nos va a librar? ¿Usted está seguro que Dios lo va a librar? ¿En verdad está seguro? Es algo que tiene que estar. Pregunta número 3 que sale aquí, versículo 14. ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquella nación que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de esta misma manera? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Número 3. Número 4, una amenaza de muerte, donde dice: Dios no te va a librar. Escuche bien, eso es lo que está diciendo el hombre, es lo que dice el diablo, es lo que dicen los demonios, es lo que dicen los que no están contigo. Pero la pregunta número 5 dice el versículo 16: y otras cosas más hablaron sus siervos en contra de Dios. Mi hermano, ¿cuánta gente no está hablando en contra de Dios? ¿Cuánta gente no se levanta a hablar ahora en contra de Dios? Pero a pesar de todo esto, el pueblo y el rey hicieron esto. Versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. Aleluya. Y clamaron al cielo. Aleluya. ¿Clamaron a quién? Al cielo. ¿Y qué pasó, mi hermano? Dios envió ¿qué? Mira, un solo ángel a salvar a Judá. No solo lo salvaron, mi hermano, sino que Dios le dio todas las riquezas de aquel gran ejército. Y con voz en cuellos todos comenzaron a adorar y a alabar a Dios. Por eso cuando leemos la historia del ciego de Jericó, después de intentar acercarse al Señor, el escritor de Lucas hace esta explosión. Mira lo que le dijeron al ciego. Cuando dice la Biblia que él logró que Jesús se detuviera, los discípulos le dijeron, número 1, le dijeron: hey, el Señor te está llamando. Número 2, le dijeron: ten confianza. Ten confianza. ¿Por qué será que le dijeron al ten confianza? Más no le dijeron: mira, Él te va a sanar, Él va a venir. No, le dijeron: ten confianza. Ten confianza. Confía, entrégale tu vida a Él. Confía en Jehová. Confía. Hay dos cosas, dos personajes que existieron en estos capítulos. Existió Ezequías y Isaías. Ezequías, su nombre hebreo significa Dios te da nuevas fuerzas. Escuche bien, Dios te da nuevas fuerzas. Isaías, todos los que han leído el libro de Isaías, significa Jehová ¿qué? Dígame, porque si no lo mando al instituto. Jehová salva. Jehová salva. ¿Sabe por qué a veces no podemos sentir la experiencia de la salvación de Dios? Porque no tenemos ánimo, no tenemos deseo, nuestro corazón ya no arde. Entonces necesitamos agarrar a Ezequías y decirle: Señor, dame nuevas fuerzas, porque yo quiero confiar en ti.
Dame nuevas fuerzas. Dame una nueva manera de pensar. Dame una manera de pensar que te agrade. Dame un corazón que te agrade a ti. Entonces, mi hermano, vamos a ver la salvación de Dios que hace todos los días en nosotros. Y entonces vamos a aprender ¿a qué? Vamos a aprender a confiar en el Señor. Te puedo invitar unos minutos acá al altar. Que vengas acá al altar y que el Espíritu Santo de Dios te hable a tu corazón, donde te deje saber lo que va a hacer Dios con tu vida en este tiempo, lo que Dios va a hacer contigo en este tiempo, lo que Dios puede hacer contigo en este tiempo. Yo veo a Dios dispuesto a hacer cosas nuevas en este tiempo. Hoy es cuando más puedo confiar en el Señor. Hoy es cuando más yo le digo a Dios: Señor, hoy confío completamente a ti, Señor. Hoy es cuando más me dan más deseo de estar en su presencia. Hoy es cuando más deseo creer en Dios. Hoy es cuando más deseo confiar en Dios. Hoy es cuando más mi lenguaje sale de mi boca: Señor, confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti, Señor, confío en ti. Porque si yo confío en ti, Señor, yo veré tu gloria, yo veré tu provisión, yo veré tu grandeza, Dios. Yo veré tu poder. Yo veré cómo cierras los ojos. Yo veré cómo abres puertas, Señor. Yo veré, Señor amado, tu gloria, Dios amado. Yo podré confiar en ti, Señor. Oh, Señor. Oh, dile, Señor, yo voy a seguir confiando. Yo voy a confiar en ti, Señor. Yo necesito confiar en ti, Señor. Yo necesito confiar en ti. Yo necesito, Señor, confiar en ti. Acuérdate, mi hermano, confiar es mantenerte firme. Es creer en lo que no puedes